La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. Hoy día miércoles 17 de marzo del año 2021. Este es un programa de información jurídica y servicio social, y como todos los miércoles les habla su amigo el notario público número 125 del Estado de México, licenciado Jorge Ramos Campirán. Y hoy tengo el privilegio de poder platicar con el licenciado Rodrigo Espeleta Ladró, que es el secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, a quien le doy la bienvenida. Mi queridísimo secretario, gracias por aceptar estar en el programa de La Hora del Notario. Bienvenido, ¿cómo estás? Querido Jorge, muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es para mí un privilegio y un placer poder conversar contigo y con tu audiencia sobre los temas de relevancia que siempre pones sobre la mesa en tu programa. Muchísimas gracias por la oportunidad y a tus órdenes. No, muchas gracias. Estimados amigos, hoy vamos a platicar de un tema muy importante que seguramente le va a resultar de interés a usted. Recientemente en el Congreso local en el Estado de México fue aprobada la ley de amnistía en el Estado de México y tiene unas características especiales. ¿Quién puede ser objeto de tener beneficios? ¿Qué población puede acercarte a ello? Y por eso le he pedido al secretario de Justicia, Rodrigo Ladró, que nos permita platicar y que le pueda platicar a los mexiquenses y a los mexicanos que nos ven en muchas partes del mundo, mi queridísimo secretario, exactamente cómo va a operar la ley de amnistía en el Estado. Claro que sí, querido Jorge, con mucho gusto. Yo empezaría por referir brevemente el proceso de elaboración de esta ley, porque creo que vale la pena hacer referencia a la participación que tuvo tanto el Poder Ejecutivo, por supuesto el Legislativo, pero también el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Fue un proceso incluyente, fue un proceso coordinado entre poderes y órganos autónomos, y pues, el día de hoy afortunadamente contamos con una ley que yo me atrevo a decir que es inédita en el país, porque es una ley de amnistía hecha a la medida. Y cuando me refiero a que está hecha a la medida, es una ley de amnistía diseñada para funcionar conforme a los delitos previstos en nuestro Estado y las personas que están privadas de la libertad por delitos en nuestro Estado. Fue un ejercicio de actualización de la figura de amnistía, fue un ejercicio de romper un poco el paradigma y la concepción dogmática de la figura de la amnistía para transformarla en una institución de justicia accesible para las personas. Más adelante seguro tendré oportunidad, si tú me lo permites, de ahondar en los detalles, pero en primer lugar yo quisiera hacer referencia a que fue un proceso, digamos, incluyente entre las instituciones que tenemos que aplicar esta ley, y afortunadamente, no digo que fue fácil, porque tuvimos que discutir muchas horas en torno al diseño de esta ley, pero afortunadamente creo que hoy tenemos una ley que no genera expectativas falsas, sino que genera las expectativas reales de lo que puede suceder con ella, y también lo vamos a platicar, y que es producto de un consenso muy importante entre fuerzas políticas y entre poderes, y en la que para su aplicación participamos, insisto, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, creo que hoy podemos estar orgullosos de este proceso legislativo y de lo que ha derivado de ese proceso legislativo, que básicamente son los lineamientos que emitió el Poder Judicial y la Fiscalía, y que en breve estaremos viendo resultados muy positivos para que personas que están privadas de su libertad por determinados delitos que no dañan en realidad de manera significativa a la sociedad puedan estar en sus casas, trabajando, generando, cuidando a su familia, y no privadas de la libertad digamos, por delitos menores, que incluso en la mayoría de los casos la situación en la que se encuentran deriva de la imposibilidad que tuvieron para llevar un proceso jurídico de forma adecuada. Jorge, ese sería mi comentario inicial. Bueno, estimados amigos, queremos platicarles a ustedes y primero dejarles claro qué es esto de amnistía. ¿Qué es la amnistía? Porque a veces
pudiera usted que me esté escuchando en esta mañana, bueno, si esto qué, ¿con qué se come? Bueno, la amnistía es muy sencilla, es el perdón de las penas que otorga el Estado. Es decir, si usted está procesado, hay un familiar que está en la cárcel por algún tipo de delito, que ahorita iremos platicando con el secretario de Justicia, Rodrigo Espeleta, usted puede acogerse a estos beneficios. Debo entender que la ley de amnistía que fue aprobada tiene que ver particularmente con delitos no graves. ¿Es correcto? Es correcto, en su mayoría, pero no exclusivamente. Incluso tenemos la posibilidad de aplicar esta amnistía en delitos graves, en aquellos casos en los que podamos acreditar que durante el proceso que siguió la persona privada de su libertad, hubieron violaciones graves a sus derechos humanos. Por ejemplo, pensemos en los casos desafortunados de una tortura, ¿no? O de la prohibición o de la imposibilidad de que se haya llevado de forma adecuada la defensa, etcétera. Pero en su mayoría, como bien refieres, querido Jorge, se trata de delitos de bajo impacto, como los hemos llamado, delitos no graves. Pensemos, por ejemplo, en el robo simple, sin violencia. Pensemos en el aborto, que afortunadamente, hasta donde yo tengo datos, no hay ninguna persona en el Estado de México privada de su libertad o sentenciada, pues, por el delito de aborto. Pensemos también en la calidad del sujeto activo, ¿no? Personas que se encuentran o se encontraban en el momento de cometer el delito en situación de extrema pobreza o de vulnerabilidad o de exclusión, o que fueron obligados por la delincuencia a cometer algún delito. El abigeato, por ejemplo, que es un delito, pues, a mí me parece es un delito del siglo XVIII, ¿no? El robo de ganado. Tiene que ser un robo, vamos, en todo caso, de un bien mueble, ¿no? Pero bueno, ahorita, si me permites, también te voy a dar algunos datos de cuáles son el catálogo de personas que hemos identificado por despojo, robo, fraude, encubrimiento por receptación, delitos contra la salud locales, que hay una posibilidad de que sea así, daño en bienes, en fin, creo que tenemos varios delitos que nos van a permitir que las personas recobren su libertad y además un resultado o un beneficio que es secundario, pero vale la pena referirlo, que es despresurizar nuestro sistema penitenciario. Es decir, que podamos tener mejores condiciones para las personas que sí se tienen que quedar privadas de su libertad y no tengamos esta sobrepoblación que desafortunadamente tenemos en el Estado. Oye, secretario, a ver, ¿cuántos reclusos actualmente tiene el Estado? ¿Tienes el dato? Estamos cerca de arriba de los 20,000, más o menos. 20,000. En algunas entrevistas que he visto de algunas personas defensoras de derechos humanos, mencionan que posiblemente pudieran acogerse a esta medida de la ley de amnistía entre 9 y 10,000 personas. ¿Tienen algún dato ustedes? Perdóname, se me cortó un segundo. ¿Qué número me diste? ¿Cuántas has dicho? En los datos que aportan gente vinculada a organizaciones de derechos humanos, mencionan que de 9 a 10,000 personas pueden acogerse a esta disposición legal. ¿Es viable? ¿Tienen algunos datos ustedes fríos? No, nuestros datos, vamos a decirlo así, con toda franqueza y certeza, cada quien tiene sus datos. ¿Por qué? Yo tengo mis datos a partir de la Defensoría Pública. El tribunal tiene sus datos a partir de las sentencias, por supuesto que es el dato, digamos, más certero, porque el mío es un poco parcial, porque pues no todas las personas que están sentenciadas tienen defensor público o tuvieron defensor público, ¿no? Entonces ahí se me puede dar mi número. Lo que estamos esperando, querido Jorge, es recibir en estos, creo que al día de ayer llevábamos 90 solicitudes. Estamos esperando en un primer momento recibir cerca de 3,000. Okay. Tenemos identificados a 3,000 personas que pudieran acogerse a casi el 10% de la población. Casi el 10% de la población reclusa en el Estado. Exactamente. ¿Por qué se puede manejar un número de 9,000 o 10,000? Bueno, porque puede haber la expectativa de que tenemos que revisar si hay un órgano de derechos humanos, ya sea local, federal o internacional, que nos haya determinado
en una recomendación, pues, que pongamos en libertad a una persona porque se le violó el proceso. Creo que es una ventana que prevé la ley que nos puede generar un número más amplio de casos. A mí me gusta hablar, Jorge, con toda franqueza, de solicitudes por el momento. O sea, ¿cuántas solicitudes podemos recibir o va a recibir el Poder Judicial? Estimamos que entre 3,000 y 4,000 en un primer momento. Y yo creo que es un número que se puede duplicar. Yo hablaría de tal vez cerca de 7,000 solicitudes. Por supuesto, no todas son procedentes o serán procedentes. Habrá un número en el que no sean procedentes. Hay que recordar que esta ley, con independencia del delito, lo que exige es la primodelincuencia, ¿no? Es decir, que no se haya cometido un delito antes. Y eso no sean reincidentes, ¿no? Exactamente, también. No sean reincidentes. Entonces, estamos pensando en un primer momento, y lo hemos platicado con el presidente Sodi y con el fiscal, y estamos de acuerdo en hablar de más o menos unas 3,000, 4,000 solicitudes en un primer momento. Y afortunadamente también el sistema está diseñado para poder resolver en un máximo más o menos de 60 días, y te estoy hablando del plazo más largo. Interesante. Y también comentarte que estamos trabajando con el Poder Judicial para que oficiosamente nosotros podamos procesar ante el Poder Judicial algunos casos. Es decir, que no tenemos que esperar a que venga un defensor o una ONG o un familiar a solicitar la amnistía, sino que estamos identificando aquellos casos o aquellas personas que se pueden acoger a esta ley, y oficiosamente el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, estaríamos promoviendo el expediente, el proceso, para que puedan obtener su libertad. Se trata de un acto de justicia, sin duda. La amnistía, como bien explicabas tú a la audiencia, es una institución que tiene que ver con, y perdón que lo diga así de coloquial, no solo el perdón, sino el olvido. La reconciliación social, la restitución, digamos, de las condiciones sociales para las personas, y de aquellas personas que pueden haber cometido un acto en contra de la ley, pero que no amerita en realidad estar en prisión, o bien, y que es lo más grave, que por deficiencias del sistema, y por sistema me refiero a no tener una defensa adecuada, por ejemplo, estén privadas de su libertad cuando no tendrían que estarlo. Entonces, como lo decíamos, es un acto de justicia, es un acto de perdón, es un acto de olvido, y nos va a permitir también reconstituir nuestra sociedad, liberar nuestro sistema penitenciario. Y regresando a la pregunta, estamos pensando que entre 3,000 y 4,000 hay ONGs como, por ejemplo, el Ceferino Ladrillero, que está hablando de números arriba de los 10,000. No puedo yo anticipar un número, pero pensamos que solicitudes en un primer momento, y por un primer momento me refiero en el transcurso de este año, podríamos llegar hasta 3,000. Estimados amigos, miren, para un poco precisar lo que hemos venido platicando con el secretario Rodrigo Espeleta, la ley de amnistía que fue aprobada en el Estado de México tiene que ver con beneficios de aquellas personas que están procesadas, que están sentenciadas por delitos no graves. Ahorita especificaremos qué tipo de delitos no graves, porque por lo que me dice el secretario hay una especie de catálogo. A ver si pudiéramos platicar acerca del catálogo. Tiene que ver, y va también destinada esta ley, con la población vulnerable, y ya lo que me parece cierto que tiene que ver con las deficiencias que todavía tenemos en el sistema judicial de procedimiento cuando hay falsos culpables. Efectivamente, esta ley se aplica directamente para personas que estén vinculadas a proceso y cuando ya tengan sentencia firme. Es cuando ya una persona está sentenciada y le determinan una cantidad de tiempo para estar en prisión. Obviamente, hay una cosa muy importante, esto va a prosperar. Usted puede pedir la amnistía de un familiar cuando no sean reincidentes, es decir, que el señor se haya convertido en delincuente constantemente y ya tenga robos, secuestros, cosas, pues eso no se puede, definitivamente no se puede. Tiene que ver directamente con delitos que atentan en contra de que no atenten en contra de la vida, de la integridad de las personas. Habló el secretario también del asunto de las mujeres cuando
están sentenciadas las mujeres, pero que fueron de alguna manera sentenciadas cuando hay una legítima defensa para la protección de la vida. Y como decía, también tiene que ver con la población vulnerable, porque entiendo que a todas esas personas mayores de 65 años que estén presas y que también tengan enfermedades terminales o, en su caso, enfermedades crónico-degenerativas. ¿Es correcto, secretario? Así es, querido Jorge. Tenemos un catálogo, la ley tiene, como tú sabes, y a ver si lo puedo transmitir a tu audiencia, el derecho penal tiene un concepto que se llama reserva de ley y es de estricto derecho. Hay una regla que tú conoces bien, te la explicamos a la audiencia, que consiste en la reserva de ley, ¿no? El famoso, si no hay una pena prevista en una ley, no se puede sancionar un delito, ¿no? Lo digo no en el latinazo que nos enseñaron en la escuela, sino más bien chaneado ya en el español. Y en este mismo sentido, para que jurídicamente sea viable, tenemos que establecer un catálogo muy preciso de qué conductas son susceptibles de acceder a la amnistía. Como hoy mencionas, por ejemplo, está previsto en esta ley prever el beneficio de la amnistía para personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como puede ser la edad. Personas arriba de 65 años, que por ejemplo padezcan una enfermedad terminal o crónica. Y es una realidad que tenemos personas privadas de su libertad, que desafortunadamente no le podemos dar la atención suficiente, o la que podría tener afuera, médicamente hablando, que tienen ya una enfermedad terminal y que su vida está por terminar pronto, y que pensamos que ya cumplieron, digamos, con su sanción ante la sociedad y que podrían regresar a su casa pues, desafortunadamente a pasar sus días, ¿no? Cuando tienen una enfermedad de este tipo. Pero también, por ejemplo, personas que se defendieron en su momento en exceso de una agresión, ¿no? El exceso de la legítima defensa. La legítima defensa, pues es eso, ¿no? O sea, la posibilidad jurídica que tenemos las personas de defendernos de una agresión hasta el grado solamente de inhabilitar, digamos, esa agresión. Pero si se excede uno en esa inhabilitación, pues lo que hace uno es ahora cometer un delito. Entonces tenemos personas privadas de su libertad que están en esta situación y que por supuesto podrían acceder. Pero también, querido Jorge, tenemos un catálogo referido a, por ejemplo, personas trabajadoras del campo que están privadas de su libertad por delitos que tuvieron que ver con la defensa de sus tierras. De sus pueblos, de sus costumbres, de sus recursos naturales. No hay justificación, digamos, para cometer un delito en defensa de cualquier cosa, ¿no? Porque pues es un delito. Si jurídicamente está permitido defenderse, entonces la conducta no está tipificada, pero cuando hay un exceso en esa defensa, se comete un delito. Aquí lo que estamos previendo es que estos delitos tienen que ver con la defensa que se hace de las tierras, de las costumbres, ¿no? De comunidades, por ejemplo, o personas pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas. Hay otros delitos, por ejemplo, el robo simple sin violencia. Tenemos muchísimos casos de robo simple sin violencia. Las personas que cometen estas conductas se equivocan en hacerlas, no son conductas que se tienen que sancionar, porque no se puede uno apoderar de lo que no es de uno, pero tampoco es que dañen tanto a la sociedad, o si la dañan, las personas que están en proceso o privadas de la libertad ya cumplieron, creo que con esa sanción. No son personas peligrosas, no son personas que pongan en riesgo a la sociedad, son personas que se equivocaron tal vez en una decisión. Entonces, el robo simple sin violencia también es uno de los delitos, entre otros, a los que se puede acceder con esta ley de amnistía. Tenemos, por supuesto, más delitos. El Poder Judicial está habilitando una página para que los puedan todos conocer, estos delitos. Y, por supuesto, nosotros estamos a las órdenes de tu audiencia para que a través de la Defensoría Pública, dentro de la Defensoría Pública, puedan hacernos las consultas conducentes. Incluso puede ser a través de la legislatura. La ley prevé una comisión al interior de la legislatura que se integró, de hecho, también la semana pasada, a la que las personas se pueden acercar y hacer la consulta de si el caso de un familiar, amigo,
que está privado de su libertad puede acceder a la amnistía. Esta comisión lo que hace es consultarnos al Ejecutivo a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para que con el Poder Judicial podamos revisar el expediente de que se trate y podamos orientarlos respecto a la procedencia o no de la amnistía. Y perdón, me regreso un poco al principio que comentaba, querido Jorge. Efectivamente, la amnistía es lo que tú muy bien explicaste, pero esta ley de amnistía está, digamos, adecuada a nuestra situación en el Estado de México, a nuestra realidad actual. Es una institución que hemos adaptado, que hemos evolucionado para que funcione. A mí me gusta mucho hacer la analogía con el concepto de soberanía, por ejemplo. Muchas personas dicen que el concepto de soberanía ya está en desuso. Yo estoy convencido de que no está en desuso, simplemente ha evolucionado. Y creo que es el caso también de la ley de amnistía. No es una ley de amnistía como la del 94 que tuvo que ver con el movimiento zapatista en Chiapas, porque no se refiere a una fecha, a una época en específica y a una circunstancia en específico, sino que es mucho más amplia, con mucho más posibilidades de beneficiar a la gente y con mucho más posibilidades de generar justicia, de dar justicia a las personas. Porque para atrás, querido Jorge, no tenemos límite. Generalmente las amnistías van de una fecha determinada a otra. En nuestro caso, la ley de amnistía sí tiene un límite, que es la entrada en vigor de la ley. Es decir, si alguien comete un delito hoy, no se puede beneficiar con la amnistía. Solamente las personas que hubieran cometido un delito antes de la entrada en vigor de la ley, porque si no lo que haríamos sería derogar los tipos penales que están en el código. No, y además la tienen fácil todos, ¿no? Pues sí, me pongo a delinquir, total hay amnistía, ¿no? Eso es muy importante que a usted le quede claro. A ver, ¿quién tiene la posibilidad de solicitar este beneficio, este perdón del Estado? Hay que dejarlo muy claro. Solamente aquellas personas que estén procesadas antes de la publicación de la ley. O sea, si usted ahorita comete un delito, se va a robar un Oxxo o hace lo que quiera, aunque sea sin violencia, va a tener que pedir las consecuencias, porque finalmente son delitos que están tipificados perfectamente en el Código Penal. Eso es lo que queremos que particularmente en el Estado de México, esta ley fue hecha, yo creo que además para beneficio no solamente de toda la población de reclusos que hay en el Estado. 30,000 se me hace mucho. ¿Sabes cuánto cuesta esto al Estado, Rodrigo? Muchísimo, querido Jorge, y desafortunadamente tenemos una sobrepoblación en términos, digamos, materiales o reales de nuestros centros penitenciarios por encima del 100%. Hemos también estado trabajando con la legislatura para que nos autoricen unas asociaciones público-privadas para construir 2 centros de reclusión adicionales. Tenemos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos exigen pues generar condiciones mucho más adecuadas para las personas privadas de su libertad. No lo hemos podido cumplir, digamos, en los términos más adecuados porque tenemos una sobrepoblación de personas privadas de su libertad, derivadas, y hay que decirlo, de una política criminal que a mí me parece que no ha funcionado. Lo platicábamos incluso la última vez que estuve en tu programa, que me diste la oportunidad de estar en tu programa, y no quiero ser repetitivo, pero coincidimos tú y yo en que una política de justicia o política criminal, como se llamaba anteriormente, basada en el aumento de penas, no sirve para absolutamente nada, porque no disuade la comisión de delitos, porque nos impide acceder a los mecanismos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y porque nos coloca con personas en situación de reclusión que podrían estar llevando su proceso en libertad, ¿no? Aumentar las penas, además, vuelve los delitos mucho más violentos. Entonces, creo que tenemos que, esta es una medida muy importante, la amnistía, pero tenemos que también pensar en un replanteamiento de cómo estamos con cuánto estamos penalizando o sancionando los delitos que se cometen en el Estado, porque subir penas no disuade la comisión del delito y lo que nos hace es tener más personas privadas de la libertad en las cárceles que no deberían de estar ahí y que no se pueden beneficiar de lo que establece el Código Nacional o la Ley General de Ejecución de Sanciones, alguna preliberación, algún procedimiento en libertad. Entonces, dejemos de elevar las penas. No sirve de absolutamente nada, te lo digo con toda
confianza. Yo tengo alguna propuesta que siempre he venido manejando y te la he compartido a ti. Estoy de acuerdo en no aumentar penas, pero yo creo que ¿sabes qué le falta a nuestro sistema judicial, particularmente? Es que las penas sean más pecuniarias, es decir, que le cueste a las personas. Mira, a ver, en otros sistemas jurídicos en el mundo, si tú cometes un delito, aunque sea administrativo en Estados Unidos, te cuesta dinero. No usas el cinturón, manejas en estado de ebriedad o hay algo muy importante que es la falsedad en declaración. En México, lamentablemente, no es un delito grave y tenemos que hacerlo como delito grave. Pero el fraude procesal. Cuando tú le pegas en el bolsillo a la persona, es cuando más le duele. Yo creo que es lo que hace falta en nuestro país, meterle un poquito para que la gente sepa y se lo piense, porque esa es la única manera de que los mexicanos entendamos, mi queridísimo secretario. Fíjate, nada más hay una cuestión de latitud. Tú estás en Tijuana y haces lo que quieres, pero te pasas a San Diego, te pasas para los lados de los gringos, y literalmente te conviertes en un auténtico ciudadano porque sabes que ahí te aplican la ley. ¿Cómo es posible? Esto no es cuestión de latitud, esta es una cuestión de civismo y de educación. Yo creo que todos tenemos que construir este tema. Sí, sin duda. Tenemos un tema de cultura de la legalidad que también nuestro propio sistema normativo no lo ha permitido. Yo siempre me gusta parafrasear, no citar, al famosísimo juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, en su momento John Marshall, de finales del siglo XVIII, que decía con mucho acierto que la Constitución de los Estados Unidos, que es una Constitución, como tú bien sabes, antiquísima y vigente, que tiene súper poquitas enmiendas o reformas, veintitantas enmiendas o reformas. Y lo que decía él es que una Constitución tiene que ser accesible a las personas. Y lo que tú mencionas es muy claro. Todas las personas que habitan el país vecino saben que tienen derecho a B, C, D, E, F, G, y los hace valer. No solo los abogados, los trabajadores de la construcción, los trabajadores de los restaurantes, es decir, digamos que todas las personas en la economía, digamos, de la sociedad norteamericana conocen sus derechos y los hacen valer ante la autoridad. Se pueden, oponer a una detención de una autoridad policíaca porque conocen los derechos que tienen. Y si son detenidos, les van a pedir, por ejemplo, que les den sus Miranda's Rights, porque lo conocen, porque la Constitución norteamericana es muy accesible a las personas. ¿Cuál es nuestro problema? Que nuestra Constitución no es accesible, no es entendible, es muy complicada. Está diseñada para que lo entendamos los abogados y a veces no la entendemos tampoco. Entonces, creo que tiene que ver muy bien lo que tú comentas, que si te pasas de la frontera, ¿no?, de Tijuana al otro lado, cambia, porque hay una cultura de la legalidad del otro lado que tiene que ver con normas que son asequibles a las personas y que las pueden entender. Por supuesto, porque hay sanciones importantes. Hace no mucho platicaba perdón que yo estoy haciendo esto en una plática muy a gusto, pero ¿por qué Australia casi no tiene casos de COVID? Porque allá en su momento andar sin cubrebocas era una multa altísima. Entonces hay una cultura de respeto de las instituciones y de las leyes porque son asequibles a las personas. Y en eso tenemos que trabajar también, en generar una cultura de la legalidad, que es un concepto ya muy traído y muy trillado, pero es real. Las personas se tienen que identificar con sus leyes, tienen que identificarse con sus derechos y conocerlos. Y en esa medida también conocer sus obligaciones y cumplirlas sin que la autoridad esté atrás de ellos, ¿no? Entonces creo que es muy importante, además de no subir penas, sí efectivamente generar, y mucho por la vía administrativa, una cultura del cumplimiento y de respeto a los demás, que sería muy importante. Y perdóname antes de que se me olvide, querido Jorge, también te quiero comentar que no estamos olvidando las víctimas en esta ley. Y por víctimas me refiero a la víctima de la persona que cometió el delito que va a ser beneficiario de la amnistía. Para poder ser beneficiario de la amnistía, la persona que está privada de su libertad tiene que haber ya reparado el daño de la víctima. Es decir, no estamos dejando desprotegidas a las víctimas. Para poder acceder a la amnistía, para que la audiencia lo tenga muy claro, se tiene que haber reparado el daño a la persona que fue víctima del delito. Pensemos en el robo de un celular.
pues se le tiene que reparar, o sea, pagar el celular a la persona que fue víctima del robo. Esto es importante mencionarlo porque no podemos desproteger tampoco a las víctimas de estos delitos y solamente, digamos, beneficiar a las personas que los cometieron, sino que tenemos un equilibrio adecuado para que las víctimas estén bien representadas y garantizándoles sus derechos. Pues muchas gracias. Yo creo que ha sido muy claro todo el tema de esta ley de amnistía publicada recientemente por el Congreso del Estado. Nomás me queda algo muy pendiente, mi queridísimo Rodrigo. A ver, ¿cuál va a ser el proceso para aquellas personas que quieran solicitar? ¿Es directamente con la Secretaría? ¿Es ante la Comisión de la Cámara? ¿Cuál va a ser el procedimiento que tiene que desarrollar cualquier ciudadano mexiquense? Perdón que lo ponga así de coloquial, lo más rápido, querido Jorge, es el Poder Judicial, porque es quien resuelve y se puede promover directamente ante el Poder Judicial. Bien ante sus juzgados que se encuentran, como tú bien sabes, y se lo decimos a la audiencia, los juzgados penales se ubican en la misma sede que los reclusorios, digamos, donde están privadas las personas de su libertad. Ahí se puede promover la amnistía, o bien incluso de forma electrónica, en la página del Poder Judicial. Por supuesto, pueden venir a la Secretaría o promover un escrito entre la Secretaría y nosotros haremos la asesoría que corresponda, pero la manera más rápida de hacerlo, la más inmediata, es ante el Poder Judicial, ante los juzgados penales que están justamente en nuestros centros penitenciarios. Ahí están los juzgados, ahí se puede promover, pero por supuesto pueden hacerlo también electrónicamente, en el Poder Judicial o ante la Secretaría de Justicia a través de un escrito y hacemos el procedimiento. La verdad es que es un proceso muy sencillo. Se tienen que acreditar porque se está sentenciado, que se está sentenciado por un delito previsto en la ley, que es el único delito que se ha cometido, y básicamente, son cuestiones muy fáciles de acreditar, porque pues el hecho es que un hecho contundente es que la persona no puede promoverla por sí misma porque está privada de la libertad, pero es muy fácil acreditarlo. Entonces, para toda la audiencia, sabemos que vendrán muchísimas solicitudes que desafortunadamente no podremos atender porque no es primodelincuencia, porque son delitos de alto impacto, porque hubo uso de armas de fuego, etcétera. Pero estamos esperando, como te comentaba, en un primer momento, a cerca de 3,000, 3,500, 4,000 solicitudes que podemos procesar favorablemente. No, pues a todo dar, te lo agradezco muchísimo. Gracias primero, mi queridísimo secretario Rodrigo Espeleta, el secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, por haber participado en el programa. Te invito porque sabes que ahora sí me voy a tener que amarrar el cuello yo también, porque fíjate que todos los programas que hago normalmente tienen que ver con temas de carácter social y tienen que ver con la ley, platicamos un lenguaje más claro y práctico, pero tengo muchas quejas que se reciben, no solamente de notarios del país, sino también acá de nuestro lado, y yo creo que es importante que tú quede claro, porque además nosotros dependemos de la Secretaría de Justicia como notarios del Estado de México, decir que los notarios no nos manejamos solos, tenemos que responder y actuar en razón de lo que marca la ley del notariado. Hay que expedir presupuestos perfectamente determinados, calificados. Hay un proceso de poder entregar adecuadamente los testimonios, las escrituras que tienen. Y para eso nomás coméntale a la población, en todo caso, dónde tendrán que recurrir para casos que no se ajustan a la ley, mi queridísimo secretario. Gracias, Jorge. Lo primero que yo tendría que decir o quiero decir es que los notarios y las notarias tienen una altísima responsabilidad social. Si bien no son como tal servidores públicos, su actuación está autorizada por el Estado y funcionan en auxilio de las autoridades estatales, ¿no? La fe pública que está depositada en las y los notarios es otorgada por el Estado y eso los convierte, digamos, en personas con una altísima responsabilidad social porque el patrimonio de muchas personas está en manos de las y los notarios. Cualquier queja que tengan por alguna actividad o actuación de algún notario o notaria que ustedes consideren que no se apega a la ley, es la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos la encargada de procesar esas quejas y, en su caso, sancionar a las y los notarios
que hayan actuado en desapego a la ley. Esas sanciones pueden ir desde una amonestación hasta la revocación de la constancia o la patente de notario, es decir, la persona deja de ser notaria o notario si actúa de forma contraria a la ley. Y quiero insistir y ser muy claro, el notario y la notaria son agentes de cambio, agentes que tienen una responsabilidad importantísima con el patrimonio de las personas, que tienen una responsabilidad muy importante en asesoría jurídica a las personas y que tienen que actuar siempre muy apegados a la ley. Y en la Secretaría trabajamos, como tú bien sabes, querido Jorge, con su momento cuando tú eras presidente, en su momento con Andrés y ahora con Rosy. Seguiremos trabajando muy de la mano para cada día seguir avanzando más en la profesionalización de los nuevos notarios o quienes quieran ser notarios y garantizar que quienes ya lo son sigan actuando conforme a la ley y sigan cumpliendo con esta importantísima responsabilidad social que tienen de garantizar y proteger el patrimonio de las personas. Entonces, cualquier queja, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es la instancia responsable de atenderlas, investigarlas y, en su caso, sancionar. Estamos ya te puse el baloncito. Oye, mi queridísimo Rodrigo, muchas gracias. Como siempre, es muy generoso de poder compartir con el público y las personas que te ven en muchas partes de la República Mexicana. Debo presumirte que ya me ven fuera en el extranjero. Ah, qué bien. Estoy encantado de que me exportes. Muy bien. Estuve apenas, por cierto, con una amiga española hablando del tema de las mujeres y con temas de acciones importantes que tienen que ver con juzgados especializados en materia de género, fiscalías especializadas en materia de género. Ojalá y algún día puedan retomar el tema, porque además este tema de feminicidio, tú lo estás pues atendiendo, ¿no? Lo estamos viendo ahora, afortunadamente, y yo creo que es un acierto. Contamos ya con una secretaría de las mujeres, la encabeza la doctora Isabel Sánchez Holguín. Ojalá la puedas invitar a platicar del tema, pero te anticipo algo rapidísimo para explicarlo. Ya tenemos en coordinación con el Poder Judicial un juzgado en línea para emitir medidas de protección en favor de mujeres que son víctimas de violencia. Esto significa que en 8 horas máximo, un juez tiene que ratificar una medida de protección que haya establecido el Ministerio Público, por ejemplo, el caso de violencia en el hogar. En vez de que la mujer tenga que salir, que se salga el agresor y no dejarlo regresar. Esa medida que pueden poner el Ministerio Público, incluso la policía, la tiene que ratificar un juez en 8 horas máximo. Lo comento ahorita porque es de las últimas, digamos, innovaciones que tenemos, pero son avances muy importantes. Yo estoy a tus órdenes, por supuesto, para platicar el día que tú me digas del tema y por supuesto sugiero también que puedas invitar, si tú estás de acuerdo, a Isabel Sánchez Holguín para platicar. La voy a buscar con todos, ¿no? A mí me encanta este tema. Yo tengo hijas, Rodrigo, y fíjate, nomás te preciso varias cosas, nada más antes de que termine. Experiencia española, juzgados especializados en atención de las mujeres, policía dedicada al asunto de las mujeres, brazaletes electrónicos. Yo no sé si en el Estado tengamos brazaletes electrónicos para aquellas personas que son quien violenta, que están georreferenciados. Es un tema muy importante. Así sirve que un teléfono que le asignan a la persona que es víctima para que tenga un contacto directo con la policía y medidas cautelares que tienen que ver con centros de acogida. Yo creo que se puede ir empezando. Tú que tienes cercanía con el gobernador, ojalá puedan platicar. Querido Jorge, no estamos tan lejos de eso, lo platicamos cuando tú me des espacio en tu programa. No estamos nada lejos de ahí. Tenemos muchas de las que mencionas, las tenemos. Solamente falta hacerlas más grandes, abarcar más y reforzarlas. Pero sin duda, desafortunadamente, esto es un fenómeno mundial, no es exclusivo del Estado y por supuesto no del país, ni siquiera del continente. Desafortunadamente, este es un tema mundial con el que nos educaron, nos crecieron con estas falsas concepciones de superioridad del hombre sobre la mujer, absurdas, pero desafortunadamente así crecimos y así creció la sociedad. Esto no es una justificación, por supuesto. Esta es una explicación de por qué no se acaba la violencia de género. No se acaba la violencia de género porque los hombres seguimos siendo violentos, porque no entendemos que no podemos ser violentos, y no me incluyo yo como violento, pero pues soy hombre finalmente, y tenemos un problema
de masculinidades mal concebidas, fatal. Hay que pensar en masculinidades positivas, en igualdad sustantiva. Los responsables de todo esto, los culpables de todo esto somos los hombres. Los que menos podemos opinar del tema somos los hombres. Tenemos que actuar para resolver este asunto que es gravísimo en el mundo. Y es gravísimo, lo vimos hace unos días, el 8 de marzo. Todas las mujeres, bajo este concepto de sororidad, están juntas, todas como nunca antes en la historia, de todos los sectores, de todas las posiciones, de todas las actividades, todas, alumnas, maestras, profesoras, trabajadoras, amas de casa, todas están juntas en este tema. Y afortunadamente ya todas tienen claro de qué se trata el tema, y ojalá todos los hombres empecemos a tener claro de qué se trata este tema. Que nosotros somos los responsables, los que tenemos que tener cuidado, los que tenemos que reeducarnos en este tema, y los que no podemos estar opinando de lo que ellas hagan o dejen de hacer para exigir que se respeten sus derechos. Nuestra posición como hombres, lo que nos corresponde es observar, respetar, aprender y proteger los derechos como se protegen los derechos de cualquier otra persona, pero con un especial énfasis. Y tener muy claro qué significa igualdad y qué significa equidad. Déjenme poner un ejemplo. Igualdad a salario igual, a trabajo igual, salario igual. Eso es igualdad. Equidad, cuotas de género, por ejemplo. Entender que los hombres tenemos una responsabilidad activa en el tema de género. E insisto, afortunadamente las mujeres ya tomaron en una sociedad, digamos, en torno a sus derechos y sus realidades, una postura fuertísima y fundamental, y están alzando la voz y se están manifestando de formas muy importantes, unas de una forma, otras de otra forma. Yo estoy de la opinión de que cualquier forma de manifestación es válida y que los hombres poco tenemos que opinar al respecto. Tenemos más bien que reeducarnos, aprender y garantizar en lo que nos corresponda los derechos de las mujeres y sobre todo respetarlos. Perdón por este cierre, pero me parece que es un tema fundamental. Oye, yo creo que salimos maravillados. Oye, muchas gracias, mi queridísimo Rodrigo, por primero estar en el programa. Hay muchos temas que hay que tratar contigo, traes muchas cosas en las manos ahí, manejando ahí del Estado, la pandemia, los notarios, la Defensoría de Oficio, el registro público de la propiedad. Bueno, ¿cuántas direcciones tienen, ahorita, la Secretaría? Somos 2 subsecretarías, yo creo que cerca de 10 direcciones generales y 6 órganos desconcentrados y un descentralizado, que es el sistema, la oficina de ustedes, el IFREM. Es la función del Estado. Es una secretaría con varias responsabilidades, una secretaría que inventó el señor gobernador y que le ha dado una misión principal, querido Jorge, que es conceptualizar la justicia como una obligación también del Poder Ejecutivo, no solo del Poder Judicial, y que podamos acercar la justicia a todas las personas. Ya tuvimos la oportunidad de platicar de las caravanas en tu programa, y si me permites... Oye, por cierto, ¿ya vas a empezar con las caravanas o todavía no? 24 de marzo tenemos caravanas muy cuidadas, tengo que decírtelo, con un aforo mucho menor al tradicional. Ya el año pasado, por ahí de octubre, tuvimos un mes de caravanas, siempre muy, muy útiles, muy importantes, muy benéficas para las personas. Muy cuidado, insisto, el tema sanitario. Tenemos presencia constante, más bien constante, pues permanente, más bien de personal de la Secretaría de Salud. Tenemos ya, digamos que todo adaptado, los acrílicos para que no haya contacto entre el servidor público y las personas. Entregamos unas fichas previamente para que no se nos hagan filas para entrar, en fin, muy cuidado, pero es un proyecto que no se puede detener. Mira, la gente que te está escuchando ahorita, ¿qué es esto de las caravanas? Porque tú y yo lo sabemos, pero la gente que te está escuchando en este momento, ¿para qué sirven las caravanas, no? Las explico de forma muy rápida. Las caravanas por la justicia cotidiana es un programa del señor gobernador Alfredo del Mazo, que consiste básicamente, querido auditorio de audiencia de Jorge, en llevarles a todas y todos ustedes servicios jurídicos de forma gratuita, a los que ustedes tienen derecho y que pueden no haber accedido a ellos por múltiples razones.
pero generalmente es por la lejanía de las oficinas gubernamentales, por el costo de los trámites. Y aquí se trata de hacerlo al revés. Ustedes no tienen que ir a las oficinas, nosotros vamos con ustedes y les podemos entregar sus documentos. Piensen, por ejemplo, en el acta de nacimiento, el acta de nacimiento de sus hijos, un acta de divorcio. Pueden consultar el folio real de la propiedad de sus terrenos, de sus casas. Pueden acceder a asesoría en cualquier materia jurídica. Cualquier materia jurídica. Somos sus abogados gratuitos. En cualquier materia jurídica pueden interponer denuncias, pueden hacer su testamento. El Colegio de Notarios es muy importante, el trabajo del Colegio de Notarios. Pueden hacer su testamento, pueden hacer, digamos, un poder, en fin, cualquier actividad que hagan los notarios pueden también hacerlo en estas caravanas que se instalan de miércoles a domingo en un municipio específico. En breve estaremos actualizando nuestro calendario. Desafortunadamente tuvimos que parar por la pandemia, pero en breve estaremos actualizando nuestro calendario y en nuestra página de internet, que pónganle Caravanas por la Justicia en Google y les va a Edomex y les va a aparecer la página y ahí vendrá el calendario y los más de 57 trámites que pueden hacer en estas caravanas, todos gratuitos, salvo el tema notarial, pero con un descuento importantísimo de arriba del 80%. El testamento, 700 pesos, ¿no? Algo así. Tenemos descuentos de arriba más del 80% en todos los servicios notariales. Eso es para agradecerle a las y los notarios. Y por supuesto aprovecho aquí para agradecerle también a Jorge. Pero es un programa muy importante porque se trata de acercarle a las personas las soluciones jurídicas que requieren en su vida cotidiana, en el día a día. Y ya otro día también platicamos, querido Jorge, del tema del... Ahora tenemos una nueva responsabilidad ahora en la Secretaría, que es la solución de conflictos entre vecinos. Todo el tema de la Procuraduría del Colono. Sí, eso el tema de colonos. ¿Desapareció la Procuraduría del Colono? Se desapareció y ahora se incorpora esta función a la Secretaría de Justicia y en breve estaremos pues dando a conocer ya la Oye, te invito para que si quieres en un mes pudiéramos hablar de este tema porque hay muchos conflictos de colonos. Por la supuesto. gente no respeta, tienen broncas. Bueno, llegan hasta los golpes, hay asuntos más delicados en temas de carácter penal. Te invito para que hablemos de ese tema. Por supuesto, hablamos de ese, querido Jorge, y en esa lógica también hablamos de otras formas alternativas de solución de controversias, que es lo más importante, la mediación, para no llegar ni al Ministerio Público ni a los tribunales, ¿no? Y ahí también los notarios tienen un papel importantísimo. En breve estaremos publicando reformas al reglamento de la ley del notariado para prever el tema de la mediación, que los notarios nos ayuden a resolver conflictos cotidianos de las personas sin que tengan que irse ante un juez o el Ministerio Público. Queridísimo Rodrigo Espeleta Ladró, secretario de Justicia del Gobierno del Estado de México, muchas gracias por acompañarme esta mañana en el programa de La Hora del Notario. Te agradezco muchísimo. Gracias por la explicación de la ley de amnistía. Y bueno, pues si nos permites, vamos a dar tus correos electrónicos, tu página, para que verifiquen también dónde van a estar las caravanas de la justicia y cualquier consulta que te hagan directamente a tu oficina para que en todo caso pudieran ahí ustedes responder. Muchas gracias, mi queridísimo Rodrigo. Al contrario, Jorge, muchas gracias, a tus órdenes. Un saludo a tu audiencia y reiterarles que estamos a la orden de todas y todos. Cualquier consulta jurídica, te robo un minuto más. Estamos lanzando un nuevo proyecto que se llama Tu Abogado en Línea. Haces una cita y tienes una consulta personalizada, gratuita, con un especialista en materia civil, familiar, mercantil, laboral. Oye, está interesantísimo eso. ¿Eso quién lo maneja en tu oficina? Tú. El subsecretario de Justicia, Iván Barrera. Oye, pues si me das chance, lo voy a invitar para que veamos específicamente este tema. Esto está interesantísimo. Es, digamos, una derivación de las caravanas, pero por internet. Entonces, no es un chat en vivo, es una cita. Es como lo que tengo de un Zoom. Es una consulta, es un Zoom con un abogado. Tú te metes a la página, pones el asunto que quieres tratar, te damos una cita, te asignamos un abogado y tienes tu consulta jurídica con un abogado, especialista o abogada en el tema, gratuitamente. Hoy está toda madre, ¿eh? Oye, qué bueno. Está todo, ¿eh? Perdóname, ya me pasé aquí, ya te dije. No, está padrísimo. Es un tema de reciente creación. Nos tuvimos que poner creativos con el tema de la pandemia porque no nos podemos acercar mucho ni congregar gente y pensamos que esta es una idea que llegó para quedarse. La asesoría jurídica gratuita personalizada no es un chat, es una reunión como la que estamos teniendo tú y yo ahorita, un Zoom,
y ahí les vamos a dar asesoría gratuita a todas las personas. De lunes a domingo. Entonces, de lunes a lunes, sábados y domingos también habrá citas para atender las dudas jurídicas o las cuestiones que tengan las personas. Y desde ahí podemos canalizar los asuntos a donde corresponda. Entonces, me parece que es una deuda que tenemos con las personas que no pueden acceder, en todos los casos, a un abogado por el costo que ello implica, pero que tienen derecho a un abogado y tienen derecho a la asesoría jurídica y el Estado está obligado a darla y nosotros la vamos a dar, por supuesto, de forma gratuita, los 7 días a la semana, todo el año. Digo, tal vez cerraremos el 24 de diciembre en alguna hora, pero estamos ahí. Si me permites, en breve platicamos en tu programa de este nuevo proyecto que está ya por arrancar y que está, a mí me parece sensacional, la verdad. Me parece. Oye, pues muchas gracias, Rodrigo. Nos aventamos aquí más de 50 minutos platicando, pero el tema es muy interesante. De veras te quiero agradecer tu participación en el programa. Gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Y bueno, te reitero la invitación para que sigamos platicando por esta vía en este programa de información jurídica y servicio social. Gracias, querido Jorge. Un placer, como siempre, estar en tu programa, tener la oportunidad de saludarte. Ya tiene rato que no nos vemos, ¿no? Esta pandemia nos ha dejado. Y, por supuesto, felicitarte porque tu programa va increciendo, vas teniendo más audiencia y para mí es un privilegio poder compartir con toda tu audiencia esta información que es útil para las personas y que ojalá nos permitas en una ocasión no muy lejana volver a participar con otros temas que les son muy útiles para las personas y para tu audiencia. Muchísimas gracias y felicidades por tu programa. Muchas gracias a ti, Rodrigo Espeleta Ladrón, secretario de Justicia del Gobierno del Estado de México. Muchas gracias. Yo le invito para que me acompañe todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana por mis redes sociales y que visite mi canal de YouTube. Suscríbase en mi canal de YouTube, La Hora del Notario. Pues muchas gracias. Como siempre, yo los invito para que me acompañen la siguiente semana. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted un excelente tarde. Hasta luego.